Buenas tardes. Un día más nos vemos en otro encuentro en la red, patrocinado por la Cátedra Cultural Moebius, por la Fundación Cinemas Cómic, por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, por el Salón del Cómic de Santa Cruz, Santa Cruz Cómic, y por la Librería del Maldito. Hoy tengo el enorme placer de compartir un rato con David Benzal, que es una de esas extrañas personas que cuando le pides ayuda te dice que sí y encima no te pone condiciones, cosa que no suele ser lo habitual. Sobre todo cuando llamas a alguien, le mandas a alguien un mensaje sin haberlo conocido previamente, le cuentas una historia más o menos disparatada y no solo te dice que le parece bien, sino encima te manda lo que le has pedido. Entonces, eso es una cosa. Ya te di las gracias el año pasado cuando nos conocimos, ahora públicamente te las vuelvo a dar porque me llevé no solo una agradable sorpresa, sino además tratar contigo fue realmente genial. A ver, quien haya hecho los deberes con esta historia, que además se anunció desde la semana pasada, hace una hora estuvimos hablando él y yo antes de empezar este encuentro, y yo le dije que si hubiese trabajado 30, 40, 50 años antes, aparte de haber trabajado con toda la gente con la que he trabajado ya, le quedaba por trabajar con la Metro, Goldwyn Mayer, en la época de Greta Garbo, en la época de que la Metro tenía más estrellas que en el cielo. O sea, él seguro que hubiese hecho un cartel, algún arte conceptual de alguna de las películas de la Garbo, cosa que me hubiese gustado ver, debo decir, o en este caso el cartel de Casablanca, eso era de Warner. Y le quedaba por trabajar con la Metro y con Artistas Unidos, los Artistas Unidos de James Bond, de Alguien no ha venido del cuco, el calor de la noche, porque cuando uno entra en tu página web y ve con quién has trabajado, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿quién te falta? ¿Con quién te falta por trabajar? Entonces, dicho todo esto, te voy a poner en situación. Vamos a ver, y en 50 palabras o 1000, quién es David Benzal y qué es lo que haces exactamente, porque yo entiendo lo que haces, pero no todo el mundo entiende lo que tú haces, más allá de ser ilustrador, pero es más complejo que todo eso. Pues nada, hola a todos. Muchas gracias por compartir este rato conmigo. Muchas gracias a Eduardo, ¿no?, por la invitación. Sí que es verdad que, bueno, me acuerdo que contactaste conmigo y bueno, hablamos, creo que fue vía Skype, no, perdona, vía Facebook, vía el Messenger, y nos conocimos en Valencia, sí, ¿verdad? En el Salón del Cómic. El año pasado. Y nada, sí, justo prepandemia total, porque me acuerdo que justo en aquel momento habían, creo que 9 personas en Valencia contagiadas, y fue volver, yo me volví a Barcelona y al llegar aquí ya a la semana, o incluso no llegó ni a la semana, empezó el confinamiento, ¿no? Igual, a mí me pasó igual. Bueno, dicho esto, así esta presentación, pues en respuesta a tu pregunta, sí que vengo de las artes tradicionales, ¿no? Digamos, yo me formé bueno, como cualquier artista de forma tradicional, pintando al óleo, dibujando al carboncillo, con acuarela. Y entonces, con la evolución del tiempo, pues llegó un momento en el que me pasé al digital y digamos que actualmente trabajo como concept artist. En particular, digamos que la mayoría de los trabajos que hago es de diseño de personajes. Pues quizás el 85% es de diseño de personajes, y después pues también keyframes de películas, ¿no? Como el fotograma clave que el director quiere tener previamente a la producción de cine, para después cuando están grabando, que el director de fotografía tenga claro el plano, los de iluminación, qué tipo de color, los de vestuario, qué ropa van a llevar, qué acción. Bueno, ahora le llaman storytelling, ¿no? Que tenemos que... Claro, pasó que nos tuvimos que reciclar en todo eso, ¿no? Y digamos que, aparte de la faceta de ilustrador, ¿no?, de hacer algunas portadas para películas de cine o para editorial, la parte más importante de mi trabajo es esto para cine y videojuegos, y en el diseño de personajes y de escenas claves de películas o de videojuegos, ¿no? En el caso que comentabas tú, sí que es verdad que, y a veces lo pensaba, ¿no?, de decir,
cómo puede ser, ¿no? ¿Qué empresas me faltan, ¿no? Por trabajar con ellas. Y bueno, estaba Warner Bros., que era una que me hacía mucha ilusión porque se me había ido resistiendo. Sabes que a veces va a entrar un proyecto, pero al final no acaba Ujú. entrando y tal, y esa te queda ahí, esa espinita clavada. Y bueno, afortunadamente el último proyecto grande en el que trabajé hace aproximadamente un mes que acabé fue con Warner Bros., ¿no? Entonces eso ya está, en ese aspecto ya está cubierto. No, a mí es que, hablando a tenor de lo que comentas, es cierto, o sea, yo ahora mismo estoy hablando contigo, formo parte del organigrama de una fundación que era algo que yo creo que ahora como, no sé, 25 o 30 años que fui consciente de cuál era el funcionamiento y la razón de ser una fundación. Pero claro, el problema es que yo no encajaba. O sea, me refiero, a mí me gustaban unas cosas. España es un país, desgraciadamente, muy deficitario en fundaciones, de todo tipo y condición, pero vamos, ya fundaciones culturales están como muy cerradas a determinados elementos. De repente un día te levantas y te encuentras con algo o con alguien que te dice, te abre la puerta y te invita. Y dices, y de repente te das, te das cuenta de que estás dentro de eso, o estás trabajando con quien querías estar trabajando, o estás dentro de un organigrama cuando se te había resistido hasta ese momento. Sí, sí, Eh, total. y además yo creo que en cierta manera también, y antes lo estabas comentando con el tema de la edad que ya vamos teniendo, yo creo que es que la edad también te da una visión que no te da, que no tienes cuando tienes 15 o 20 años. Eh, con esto entronco con una de las cosas que además me comentaron cuando yo propuse la idea de hablar contigo. Una cosa que atrajo mucho a la dirección de la fundación fue el hecho que hayas trabajado en el tema de videojuegos, que nuestro país, desgraciadamente, como en otras muchas cosas, o sea, hay diseñadores de videojuegos, hay gente que se está moviendo, pero desgraciadamente la visión que se tiene de si trabajas en determinadas áreas es como que no estás trabajando. Sí, yo O mira, sea, es es como, curioso que me saques este tema porque previo a esta reunión, ¿no? Que estamos haciendo, esta charla entre amigos, yo pensaba, digo, voy a intentar no hablar mal de mi país, ¿no? De donde vengo. Pero claro, si tú me lo pones tan en bandeja, al final tendré que, no la no voy a interrumpa, David, es intentar no que decir nada, pero no, yo no, sí, sí, vamos a dale. ver, es como cuando, mira, sabes que yo vivo, o sea, la gente lo sabe, yo vivo en el extranjero, yo ahora mismo vivo en Finlandia, tú estás en Barcelona, estoy en Finlandia, y la fundación está en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. A mí cuando me preguntan, tanto en España como aquí, el tema del agravio comparativo entre España y Finlandia, yo siempre digo que no me parece justo porque la base de la que se parte es distinta. O sea, Finlandia no ha tenido, bajo mi punto de vista, el hándicap que supone un régimen autoritario como el que tuvo España, y después hay una serie de elementos sociales, económicos e ideológicos que diferencian a un país de Totalmente. otro. España es un país católico, Finlandia es un país protestante, por lo tanto la mentalidad es distinta. Entonces, entrar en el agravio comparativo a mí me parece injusto, tanto por un lado como por otro. Totalmente. Sí, Pero, sí. pero eso no significa que tú y yo, tú en tu profesión y yo en mi profesión, hayamos tenido que soportar el hecho de, es que lo Mm. que tú estás haciendo no tiene ningún valor. Y de repente coges un avión, te vas a otro país, llegas, te sientas a hablar con alguien, o le enseñas tu trabajo a alguien y esa persona te dice, oh, tío, esto está muy bien. Y tú acabas de venir de tu país donde lo único que has hecho ha sido soportar un coro celestial en el mal sentido de gente que lo que hace es denigrar tu trabajo. O sea, Sí, no, eso no es eso. criticar un Sí, país, eso sí. es desgraciadamente en nuestra experiencia. Yo no sé la experiencia de el resto de las personas que nos pueden estar viendo, pero yo he hablado contigo ya varias veces, los dos somos autores, somos creadores y parece como que, a ver, sin ir más lejos, o sea, y te voy a hacer publicidad. Esto, señora, esto, quien nos esté viendo, esto es el artbook de este señor, publicado por Ediciones Huminiki. Por favor, si no tienen nada mejor que hacer, pónganse las pilas y búsquenlo porque es realmente increíble. Pues hay gente en España que piensa que el hacer esto lo hace cualquiera. Y yo reto a mucha gente no hacer esto, hacer la mitad que esto. O sea, eso es una realidad. Frente a Sí, que no, hay otra no, sí gente que que. se pone delante de una cámara a decir barbaridades durante 5 horas y todo el mundo considera que eso está muy bien.
Eso no es un estereotipo, eso es una realidad, eso es un hecho tangible. No es que vayas a meterte con Mm, tu país, ya tenemos sí. edad para ser capaces de decir, miren, todo tiene su lado bueno, pero también tiene su lado no tan bueno. Sí, no, sí que es verdad que, bueno, incluso a día de hoy, en algunas ocasiones me encuentro con esta forma de pensar. Bueno, actualmente no tanto porque como estamos encerrados y no salimos mucho, ¿no? de nuestros espacios, es más complicado que se dé esa situación, ¿no? Pero sí que es algo que va intrínseco con nuestro país. Yo he tenido que lidiar con esta mentalidad porque, claro, a mí me gustaba esta profesión que por otro lado me parece maravillosa y es mi pasión, ¿no? Y es con lo que disfruto cada día, ¿no? Y una de las grandes motivaciones de mi vida, ¿no? Entonces es algo que he ido viendo en el transcurso de estos años, ¿no? Que yo también soy consciente de que cuesta de entender, ¿no? Y aprovechando también esta plataforma, ¿no? Me gustaría de alguna forma animar a la gente que quiere dedicarse a esto, que vean que se puede hacer y que no es algo, y intentar también evadirse un poco de lo que le diga la gente, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de negatividad, ¿no? Porque por un lado yo entiendo que esta profesión no se entiende muy bien en este país. Yo creo que las generaciones ya de chicos jóvenes y chicas jóvenes, ¿no? Ya han cambiado el chip desde que empezó ya pues, el tema de las redes sociales, el mundo digital, los youtubers. Los que nos preceden, afortunadamente, ya han cambiado un poco esa mentalidad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es algo que me he tenido que ir encontrando y decirme, pues incluso, oye, ¿no has pensado en buscarte un trabajo de verdad? Y recuerdo una anécdota curiosa trabajando en Disney, que el director artístico, un director artístico pues, que ha ganado un montón de premios, que tiene un Oscar a la mejor dirección artística, y me decía, David, me gustaría hacer esto, pero ¿cómo lo ves tú? Y yo pensaba, este hombre que ha ganado tantos premios, que tiene un Oscar, me está pidiendo un consejo a mí. Y pensaba, claro, pero es que, ¿qué hace esa gente? Intenta pues coger a los que se dedican a eso, que son profesionales de ese sector en concreto, Mm. intenta, esto queda feo decirlo, intenta coger a los mejores. No lo digo por mí, sino porque vamos a hacer un buen Te lo proyecto, digo vamos yo, a coger te lo digo al yo que directamente. gracias, al que se dedica a esto, vamos a coger al profesional de este sector, ¿no? Y entonces, en esos momentos es cuando eres consciente de decir, mira, me están valorando como profesional, ¿saben? Pero también, claro, porque era en otro país y eso, una mentalidad muy diferente. Yo entiendo que en nuestro país es algo como que hacer dibujitos o esto, o la gente que dice tonterías por internet, eso los tendría que poner a trabajar, pero no saben que ese trabajo es incluso más duro a nivel psicológico, a nivel físico, porque te afecta también. Y esa gente que hace vídeos y tonterías por internet están las 24 horas trabajando, igual que yo desde que empecé con esta aventura, pues noches y noches dibujando y luchando contra esa idea que afortunadamente yo creo que ya está cambiando mucho, ¿no? Y como te comentaba, las nuevas generaciones ya tienen un enfoque totalmente diferente. Pero que por otro lado entiendo esa mentalidad porque claro, históricamente, pues España, ¿no? Ha sido un país en el que se ha basado más en cosas tangibles, ¿no? Pues abro un bar, vende, gano dinero y esto que haces tus dibujitos, esto, pero esto para qué es, ¿no? Porque incluso hoy en día hay mucha gente que me dice, tú eres diseñador gráfico, ¿no? Y realmente es una profesión total que no tiene nada que ver, ¿no? No Pero tiene nada que ver. cuesta mucho, ¿no? Y bueno, afortunadamente sí que hay empresas, ¿no? También a nivel nacional y estudios que ya están haciendo las cosas muy bien, ¿no? En particular me gustaría destacar unos amigos que tienen una empresa que se llama Mutual. Bueno, sacan un juego que se llama Mutual y la empresa se llama Ender Covenant. Yo cuando los conocí y me explicaron todo pensaba, uy, qué curioso, ¿no? Porque esa mentalidad de trabajar como se hace internacionalmente, es la correcta, ¿no? Pues vamos a contratar a un especialista de Mm. esto, vamos a que el director artístico sea el que decida, vamos a contratar a un experto en programación, vamos a comprar el mejor producto y vamos a hacer un buen producto para el entretenimiento, ¿no? Se entiende que hablamos de este campo, Mm. ¿no? Y eso es lo que también en parte estoy notando, ¿no? Que la gente está tomando conciencia y están diciendo, vamos a hacer las cosas como las hacen allí. ¿Por qué lo hacen bien? Pues porque
no se saltan ningún paso, ¿no? Y es lo que estoy viendo, que actualmente, incluso con el concept, muchas producciones cinematográficas españolas pues están ya creando, partiendo de concepts, e incluso he trabajado en producciones a nivel de, bueno, nacionales como concept artist, ¿no? Entonces ya se está valorando esa figura como profesión, y eso, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Y alentador para las... Son las nuevas generaciones. Eh, yo tenía un profesor, mi profesor de dibujo, durante 3 años, cuando estaba en NGB, que decía que las buenas ideas están para copiarlas. Y yo considero que es que en España existe un problema que, por ejemplo, en un país nórdico no hay. En España existe una especie de complejo de si comparto espacio no salgo en la foto. Y en realidad, o sea, yo no sé tú, yo no quiero salir en la foto. O sea, yo quiero hacer mi trabajo. O sea, si tú me llamas para que haga algo, eh, como puede ser esto que estoy haciendo. O sea, si tú quieres que haga algo, lo que necesito es que me des una serie de facilidades. A mí lo de salir en la foto no me es secundario. O sea, yo digamos que tengo claro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es, o sea, yo te pedí ayuda porque la idea que tenía era hacer no realmente un homenaje, o sea, yo te pedí ayuda, para lo que yo te pedí ayuda era para juntar un grupo de gente que al final nos juntamos como 15 o 20 personas en una librería especializada de Helsinki a hablar de nuestros recuerdos del estreno de la película Alien. O sea, no era otra cosa, era en un espacio reducido, un sitio pequeñito. Yo hice Sí, una medio, digamos que exposición, recopilación de cosas de Alien, donde estaba expuesto el cartel que tú habías hecho para el libro de 40 años, 40 artistas sobre la primera película, la de 1979. Y en realidad lo que se trataba era de que gente de distintas generaciones nos sentásemos, porque había gente que la había visto en cine, había gente que la había visto en vídeo, había gente que la había visto en un festival, que hablasen de la película. No pretendía, y que después, bueno, había cosas expuestas, desde fotogramas originales españoles, había tu cartel, había 4 versiones del cómic, la original americana, la española, la finlandesa y una japonesa, que me encantó conseguirla. Había una figura de Ripley de Hot Toys, había Funko, había un montón de cosas, pero en realidad era la excusa para que la gente se sentase a hablar. sí, Y sí, en sí. realidad yo creo que al final se trata de eso. Yo creo además yo creo que el trabajo de uno, cuando de verdad ves si el trabajo cunde, es cuando lo compartes con alguien. O sea, cierto es que Totalmente. pierdes control, porque está claro que ya parte de la otra persona, pero es cuando realmente le encuentras validez. Y a mí eso que te ha pasado a ti me ha pasado también. O sea, el hecho de estar trabajando con gente, yo qué sé, con directores de museos, gente que tiene una carrera infinitamente más grande que la mía, y que de repente te llamen y te digan, mira, a ver, dime qué te parece, qué montarías tú aquí. Y te quedas mirando como diciéndole, ¿cómo es que montaría yo aquí? Me O sea, está pidiendo mi ¿qué me estás pidiendo opinión, a ¿no? mí? O sea, Sí. me estás diciendo que esta sala está vacía y ¿cómo lo montaría? Entonces, claro, entonces, inconscientemente, y encima, no solo eso, sino te piden, hay gente que está muy por encima tuya, que te pide consejos, o sea, te dice algo, se te queda mirando, así escuchándote, y después ves que te hace caso. Y es Sí, sí, cuando sí. realmente dices, anda, pues resulta que estaré haciendo algo bien. Sí, O ¿no? sea, y no, O incluso en ocasiones que te dicen, le preguntas, ¿no? ¿Te parece bien que haz como tú veas? Hazlo como tú veas, ¿no? Porque ya ellos pues te han contratado a ti, que te dedicas específicamente a eso, y ya pues tienen esa confianza, ¿no? Que es otro factor también que te sí, encuentras, ¿no? Cuando la gente tiene una cierta experiencia, que también tienen esa confianza, ¿no? Porque sí que a lo mejor cuando es alguien novel, que tiene más miedos y ay, te hace más cambios y tal, y yo en alguna ocasión me he encontrado y le he dicho, no te preocupes, tranquilo, que te puedo asegurar que va a quedar bien, va a quedar contento, y la gente que lo vea se va a sorprender y les va a encantar, ¿no? Y de alguna forma, aunque yo piense, si es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y yo pienso, uff, hay un poco de presión, pero solo con decirle esto al director artístico lo he tranquilizado, y por ende él va a estar más tranquilo y tampoco me va a presionar
tanto a mí y de esa forma todo va a fluir mucho mejor, ¿no? Que a veces le estoy diciendo eso, en varias ocasiones lo he hecho y yo no, realmente tampoco lo pensaba, ¿no? Porque siempre tenemos ese factor, ¿no? De algo que no controlamos. Sobre todo también, en mi caso siempre lo veo desde el punto de vista de que yo hago un trabajo que es una profesión, pero va ligado al tener el factor artístico, ¿no? Un porcentaje, aunque sea pequeño, va muy ligado a cómo estás tú ese día, cómo te encuentras, ¿no? Esa, no estoy haciendo algo de una forma mecánica, ¿no? Sí que hay una parte que es mecánica, pero luego hay una parte creativa y una parte técnica y ciertos factores que a nivel creativo, pues si yo ese día estoy un poco cansado o estoy preocupado por algo, no quedará igual que si un día tengo esa emoción, ¿no? Es un hándicap que también va ligado a esta La profesión. musa de la inspiración, esa que normalmente nunca la encuentras cuando la llamas. Sí, sé de lo que estás hablando. Sí, sí, Eh, totalmente. no quiero usar el tema de que es más fácil o que es más difícil, pero eh, ¿qué mundo? O sea, yo conozco el mundo de los videojuegos, lo conozco muy tangencialmente, o sea, prácticamente como usuario y poco más. El mundo de la producción cinematográfica lo conozco un poquito más. O sea, y sé, digamos que sé las presiones y sé los vaivenes que puede tener una producción cinematográfica. Sí. Pero ¿en qué de las dos áreas, en cuál te encuentras más a gusto? O sea, ¿te encuentras más a gusto haciendo diseños de personajes para PlayStation? Y sí, le estamos haciendo publicidad a las marcas, pero vamos a ver, es como si hablas de Warner, o sea, si has trabajado en Warner, pues tienes que hablar de Warner Bros. O sea, aquí no hay, hablaste de la factoría Disney. ¿Dónde te Sí, encuentras más a gusto? Porque sé que una de las cosas que más puede picarle la curiosidad a la gente, porque el mundo de la producción cinematográfica quizás se vea más distante para las nuevas generaciones en comparación al tema de los videojuegos, es más quizás forma cercano. más cercano. Ujú. O sé que, si no recuerdo mal, creo que también has trabajado para Netflix. Para Netflix he trabajado en varias Sí, ocasiones. que digamos que es Sí, el cine de ahora, o sea, ahora las nuevas sí, generaciones van a poder desarrollar su trabajo más que en una gran empresa, más, o sea, Netflix lo es, pero quizá es una gran sí, empresa encajada en una televisión, no es en la pantalla grande. Pero ¿en qué área te mueves tú más a gusto? ¿Trabajando sí. en videojuegos, trabajando en Netflix, o trabajando para una compañía como puede ser Warner o como puede ser 20th Century Fox? Bueno, ahora Sí, mismo sí, es sí. Disney o... Sí, bueno, Disney abarca, sí que es verdad que abarca muchas ahora. Sí, Em, pues la verdad es que, por ejemplo, esto que me comentabas de Netflix, el primer contacto digamos, el primer proyecto en el que trabajo para Netflix es para cine de animación, ¿no? Que también es otra vertiente, ¿no? Tenemos el cine de live action, el cine de animación, videojuegos. También es una parte muy interesante, ¿no? El poder diversificar de alguna forma nuestra profesión, ¿no? Y tener más opciones de entrada de trabajo, ¿no? Que eso es súper interesante, sobre todo también cuando eres autónomo y necesitas un flujo bastante rápido, bastante intenso, perdón. Realmente yo me siento más cómodo en la parte cinematográfica y quizás de alguna forma es en lo que he trabajado más. Sí que trabajé para Ubisoft diseñando los personajes principales del videojuego Ghost Recon, en concreto el de Breakpoint. Algo que me extrañaba, ¿no? Que teniendo artistas tan buenos, pues que contactasen con uno freelance para los personajes principales, pero bueno, que es algo que me encantó, ¿no? Pero quizás en lo que es cine sí que es muy compatible con mi estilo de trabajo que tira más hacia el realismo, ¿no? Que es algo que me sale de forma natural, ¿no? Y siempre comento que lo interesante es que cada uno trabaje de la forma que más cómodo se siente. Incluso me acuerdo que en la escuela empezaba a hacer un trabajo de una figura humana como muy expresiva y en el transcurso del proyecto miraba el primero y el último era hiperrealista y el primero intentaba ser expresivo y muy abstracto, ¿no? En ese aspecto yo tiendo mucho más al realismo y digamos que en el campo del videojuego ese margen es un poquito más flexible, ¿no? Porque tenemos juegos en los que el personaje es un poquito más cartoon, en lo que está más idealizado y también sí que en algunas ocasiones es un diseño que yo hago y que después se va a trasladar al 3D, ¿no? Para hacer el personaje y poder interactuar con él en el videojuego y lo mío queda siendo un diseño, ¿no? de ese personaje. Entonces sí que en algunas ocasiones me piden que ese diseño de personaje sea muy pulido, ¿no? Y a mí
me gusta trabajar de forma más expresiva, que se vea la pincelada y en algunas ocasiones en lo que es videojuego sí que tengo que definirlo mucho más, ¿no? Que no me cuesta porque está dentro de ese abanico en el que trabajo, ¿no? En esa zona de confort, entre comillas, o lo que domino, ¿no? Pero sí que quizás al ser un gran fanático del cine y un seguidor del videojuego y aficionado, pero no soy un fanático del tema videojuegos, quizás en el cine es donde en lo que puede ser que haya trabajado más y en lo que me siento más cómodo. Aunque bueno, el tema del videojuego también me alucina, ¿no? Es una pasada y tienes un campo para Mm. explorar increíble, tanto de temáticas, bueno, decorados, personajes, props, Cuando es una maravilla. estabas hablando de cómo pasaba del diseño previo a lo que terminabas cuando estabas en la escuela, te voy a poner, no te voy a comparar, te voy a poner a la misma altura de alguien que seguro que me vas a mirar con cara de qué me estás diciendo, pero cuando estabas hablando de que te gustaba más el cine, me vino a la imagen un cartel que le encargó Jerry Lewis a un señor que se llamaba Norman Rockwell, que posiblemente sea, si no es el mejor ilustrador de la historia de los Estados Unidos, es uno de los mejores ilustradores. Para mí es el ilustrador que dio la imagen, tanto la cara buena como la cara mala de los Estados Unidos. Mira, hablando de crítica, Rockwell durante los años 30 y 40 con sus portadas del Saturday Evening, eh, daba la imagen, digamos, buena de los Estados Unidos, y en los Sí. años 50 y en los años 60 dio la imagen mala, porque Rodwell fue el artista que se fue capaz de plasmar el Mm, asesinato de los tres activistas pro derechos civiles que murieron en la película que da argumento a Art de Mississippi, y ujú, fue el artista que fue capaz de pintar eh, el encontronazo entre el mundo caucásico y el mundo afroamericano, que ujú, está simbolizado en el cuadro de la niña que es real, escoltada por cuatro Marshall, una niña de 7 años que para poder ir a sí, sí, clase sí. iba con un cuadro que acabó en la Casa Blanca cuando Barack Hussein Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y Rodwell era eso, fue capaz de decirle a su país lo bonito que era y también fue capaz de decirle a su país lo lamentable que era. Y Jerry Lewis en una de las películas que nadie comenta, siempre pasa lo mismo, siempre hay películas de las que todo el mundo habla. En el caso de Jerry Lewis, todo el mundo habla del profesor chiflado. A mí es una película que me parece muy divertida, pero no pasa de ahí. Y a mí la película de lo que se llamó en castellano El Ceniciento, la versión de la Cenicienta en chico, Sí, el cartel se lo encargó Jerry Lewis a Norman Rockwell, sí, sí. que es hiperrealista también, o sea, es un cartel Sí, no, yo absolutamente creo que es precioso. el máximo exponente y el verdadero símbolo, ¿no? De la ilustración norteamericana de aquella época. Es, Sí. claro, un gran referente. De hecho, al final siempre, bueno, en todas partes, ¿no? Hay referentes y al final los artistas o los que nos dedicamos, en mi caso sí que hay, está, digamos, ligado a una industria que es la del entretenimiento, ¿no? Pero al final, al tener ese factor artístico, al fin, pues eso, nos alimentamos todos de otros artistas y vamos, digamos, en evolución por el mismo camino, ¿no? Porque hay tendencias, hay estilos, ¿no? En cada década hay, el arte va evolucionando, ¿no? La forma de expresarlo, el contenido, las épocas, ¿no? Pues yo hablaba con un amigo que hizo un cómic que se llamaba Clara de Noche hace muchos años, ¿no? Y me Ujú. decía él, dice, yo este cómic ahora no lo podría hacer, ¿no? Y digamos que ese arte también va ligado a esa época, ¿no? Y por otro lado sí que cuando ya hablamos de arte en sí, ¿no? Ya no, que no vaya ligado a lo que es el entretenimiento, así sí que hay muchos que son atemporales, ¿no? Como comentabas tú con la película Alien, ¿no? Que es algo Ujú. como un icono y que si la vuelves a ver hoy en día y con buena calidad, que no ha envejecido, ¿no? Porque tampoco no tiene ese vínculo tan fuerte con la época en la que se está No, no, desarrollando, ¿no? La que es se una hace. cosa que me gustó del cartel por el que me puse en contacto contigo fue por eso, porque
hay ilustraciones que se fijan en algo muy determinado y muchas veces ese referente en sí se Mm, pasa de moda, porque es el momento y no, pero en el cartel que hiciste, aparte está reflejados todos los personajes, estaba todo como tan bien plasmado, como tan bien, no sé cómo expresarlo, pero había escogido eso, yo creo que la esencia de cada uno de los personajes, mm. como una especie de instantánea de cada uno de de cada uno de los personajes, pero que en realidad eso congelaba, pero lo congelaba en algún sentido, o sea, es como una foto de familia de Sí, una sí, película que ha pasado el tiempo, pero que se ha quedado ahí. Hay películas que el tiempo las ha tratado muy mal, porque lo que tú sí, dices sí, sí, son producto de películas, videojuegos y demás. Eh, y en cambio hay películas que no solo han sabido, han evolucionado y las ves cuando pasan los años. Y en realidad muchas veces las disfrutas más 20 años después que cuando sí, las sí. viste. Sí, Yo creo que también teniendo en cuenta de que, bueno, que claro, que nosotros también venimos de una generación en la que el cine de los 80, sobre todo el cine fantástico y el cine de terror y ciencia ficción, hay verdaderos iconos, ¿no? De aquella época, de lo que ahora se le llama esa cultura pop, ¿no? Que yo creo que también, bueno, ha sido la formación que hemos tenido a nivel de gustos estéticos, ¿no? Y tendencias de eso, ¿no? De lo que es el cine, el cine de ciencia ficción, el futurismo, todo, bueno, tanto en cine como en cómics, incluso los videojuegos, que todavía estaba en una fase más precaria, ¿no? No había más evolucionado tanto. embrionarias, sí. Es total. Mm, Eh, a ver, preguntarte, es que tú has empezado a hablar, lo que pasa es que yo sé que hay preguntas que sé que pueden sonar tópicas, lo siento, pero de la misma manera hay gente que imagino que o nos está escuchando o nos oirá y la gente siempre quiere saber cuáles son las influencias de un artista de una forma o de otra. Muchas veces porque hay gente que piensa, no, es que a mí me ha influido mucho este artista, pero hay mucha gente que me dice que es una castaña y en realidad no lo es. Entonces, claro, si lo digo yo, sí, no sí, me van sí. a tomar en serio, pero si lo dices tú, evidentemente, pues... eh, Pues claro, en mi caso en concreto, yo vengo de una formación artística clásica, ¿no? Yo estudié en la Escuela de Arte y digamos que los referentes que tengo en ese momento son pintores, pues tanto del barroco, renacimiento, del expresionismo abstracto alemán, de todas corrientes, digamos, pictóricas. Y de alguna forma cuando ya empiezo a trabajar digamos, en lo que es el arte digital, pues también tenía en la época influencia del cómic y entonces empiezo a fijarme en artistas, digamos, contemporáneos de la industria, digamos, pues los más icónicos, ¿no? Y de alguna forma intentas no parecerte a ellos, pero sí que también es un concepto que a veces me gusta comentar, ¿no? Pues mira, de este artista me gusta cómo representa a los personajes, de este otro me gusta cómo ilumina, de este otro artista me encanta su gama cromática, ¿no? Y de alguna forma vas viendo de todo lo que te rodea, esas pequeñitas cosas que te gustan, y no digo que crees un estilo porque es lo que te comentaba antes, es la forma como tú más cómodo te sientes y más libre, ¿no? de trabajar, y es esa visión que tú tienes, ¿no? Que cada uno somos únicos a la hora de representar algo, ¿no? Coges un grupo de personas, de artistas, y normalmente si es de la misma disciplina y al igual utilizan las mismas técnicas y los mismos conceptos, puede ser que se parezca bastante, ¿no? Pero normalmente cada uno, digamos, percibimos lo que nos rodea de una forma, incluso nuestra imaginación, ¿no? Si es algo futurista, eh, lo masticamos y luego lo plasmamos, ¿no? Entonces, esa visión, esa forma de plasmarlo, sí que es muy diferente, ¿no? En cada persona. Y, en parte para mí es lo más interesante, ¿no? Porque sí que hay gente que dibuja súper bien, ¿no? Y dices, quiero ser el mejor, ¿no? Siempre va a haber alguien que dibujar mejor que tú. Pero yo creo que lo que diferencia, ¿no? A unos de otros y que los hace que conecten más, y incluso uno que dibuja súper bien, pero que al igual no se transmite tanto, yo creo que siempre valoro mucho más esa visión, ¿no? Esa forma de tú entender lo que te está diciendo, por ejemplo, en este caso un director artístico, me lo está explicando, cuando me lo está explicando yo ya lo voy visualizando.
de formación profesional y por todos los años que llevo haciéndolo, me lo está explicando y yo lo estoy viendo. Entonces ya cuando lo plasmo, digamos, esa es mi forma de ver y de imaginar esa escena. Y entonces hay otro artista que va a ser específico en plasmarla de otra forma, ¿no? Y esas pequeñas diferencias que creo que son muy interesantes, y también pues cuando un director de cine quiere hacer una película y quiere mostrar algo muy concreto, va a buscar a ese artista que le gusta, especializado en esa forma y en ese estilo de mostrarlo, y te van a contratar por eso, ¿no? Más que por hacerlo muy bien y hacerlo como todos, yo creo que por hacerlo a tu forma, ¿no? Si hay alguien que hace monstruos y son realmente difíciles de ver, por decirlo de alguna forma así diplomática, pero que te dan repulsión, se va a ver, quizás va a tener menos audiencia que otro que hace algo más atractivo a la vista, pero cuando se haga una producción de cine y necesiten algo que transmita de esa forma, van a buscar a esa persona que es experta en crear eso, ¿no? Yo creo que es lo interesante, esa visión de cada uno de mostrarlo. Y continuando con lo que me decías tú, sí que mi influencia es de pintores clásicos y después, ¿no?, de gente contemporánea, que por otro lado, lo maravilloso de esta profesión, ¿no?, es que, por ejemplo, tú tienes a alguien que es icónico para ti, y que cuando tú empiezas a trabajar o a hacer tus propios proyectos personales, soñando que serás algún día concept artist, ¿no?, y trabajarás en películas, pues tú tienes una carpetita con tus artistas favoritos, ¿no? Y después, al paso de los años, coincide que trabajas en una producción de cine con ese artista que era tu ídolo, ¿no? O incluso que ese otro artista que tanto te gustaba un día contacta contigo, te llama y te dicen, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Y dices, pero ¿cómo me vas a hacer una entrevista tú a mí si tú eres como para mí como un dios, ¿no? Y yo creo que es una cosa, es algo maravilloso también de esta profesión, ¿no? Que al final es como una hermandad, y todos trabajamos en lo mismo, ¿no? Y ese, ese punto yo creo que es muy interesante, ¿no? En el que no hay nadie mejor que nadie, y todos trabajamos para hacer un producto. Sería la carta a los magos, ¿no? Pero que afortunadamente, eso de que me decían referentes, me cuesta decir a alguien porque sé que me voy a dejar muchos otros que también han sido importantes, ¿no? No, pero eso que has dicho en realidad es yo creo que en cierta manera es el espíritu que debería existir, porque cuando estás trabajando en algo que parte de cero, o sea, una producción cinematográfica se parte de cero, se parte de un guión, normalmente, y muchas veces ni siquiera de un guión, yo ahora estoy trabajando en un libro que de un programa, en este caso un programa de televisión, que la idea original eran 2 páginas, o sea, 2 páginas escritas a máquina, pues, o sea, 2 páginas, que después se transforma en una cosa que duraba más de una hora. eh, es un trabajo realmente difícil, porque tienes que conseguir ensamblar, es una especie de puzzle, pero tú realmente no tienes el manual de instrucciones. Entonces todo el mundo tiene que ayudar a crear las piezas para que eso funcione. Y yo creo que una de las cosas que personas como tú le pueden enseñar a los demás, simplemente por el propio comportamiento que has podido tener conmigo, que has podido tener a la hora de aceptar esta invitación. O el año pasado, cuando yo te vi en Barcelona, que gente que te vino a entrevistar o que hablabas con personas, es el hecho de, a ver, uno puede ser muy bueno en su trabajo, puede ser el mejor, pero no por eso olvidarse de quién es. Yo creo que Claro. uno tiene que tener muy presente, porque además yo creo que uno tiene que tener muy presente, te lo decía antes de empezar la charla, o sea, con la edad te permite poner debajo de tu nombre, pues en tu caso, concept artist, y en mi caso, director de Relaciones Internacionales de una fundación. O sea, hemos llegado a un momento en donde alguien, o por nuestro trabajo, o por la confianza de alguien, podemos tener digamos que ese subtítulo, pero en realidad Sí, sí, sí. nos lo tenemos que ganar todos los días. Yo creo que Claro, eso es no una es. cosa que las nuevas generaciones tienen que tener muy, muy asumido. O sea, ahora con apretar un botón tienen lo que tú y yo no teníamos, porque nosotros Claro. dependíamos de ir mensualmente a una librería a buscar una determinada revista, un determinado
un determinado cómic, bueno, hasta que no llegó la posibilidad de hacer pedidos a Estados Unidos, conseguir un libro en Estados Unidos era un problema. O sea, ahora todo es muy fácil. Sí, yo me Pero acuerdo que cogía la moto con la mochila, estaba 10 minutos ahí, iba a una biblioteca y me traía la mochila cargada de libros y era la opción de coger información, ¿no? Que más concreta que buscabas. Hoy en día sí que también es una pasada, ¿no? Querer saber algo de una cultura, ¿no? O incluso para trabajar en un proyecto, ¿no? Como el tema de personajes, pues claro, yo tengo que saber estéticas de culturas, rasgos físicos, vestimentas de la época, de todas las cosas, ¿no? Para que cuando a mí me piden algo y que sea original, pues también saber qué tipo de vestuario, por ejemplo, donde estás tú en la época medieval, ¿no? Llevaban los vikingos, ¿no? Porque aquí el mm, amigo está en Finlandia ahora y mismo vale, y estoy en los vikingos, Barcelona. vamos a ver, los vikingos eran del país de al lado, pero es cierto que invadieron, o sea, invadieron esto porque esto fue de Suecia, perteneció al reino sueco hasta 1814, por Sí, no, ejemplo. Sí, sí, por eso te decía, ¿no? Que la facilidad hoy en día, ¿no? De buscar en internet y cuando es algo que quizás desconoces, sí que con el tiempo vas ahí aunando, bueno, vas adquiriendo muchos datos y mucha información sobre esto, ¿no? Pues por ejemplo en el Imperio Romano tiene una variedad de armaduras que eso fue evolucionando y para conocer cada mm, tipo de armadura de cada época y luego saber para hacer algo original, ¿no? Pues mezclar, si voy a mezclar algún tipo de armadura de Asia con un tipo de armadura de Europa, de la Europa medieval, ¿qué elemento me va a combinar bien? Todo eso eso en el libro de arte a nivel hay cosas preciosas. antropológico es una Sí, sí, locura, sí, sí. ¿no? Y hoy Y en día antes poder tenías hacer que tener búsquedas. 100 libros Claro, tenías que tener claro. una biblioteca como esta solamente para un proyecto y el problema era encontrarlo, porque Al eh, final, también de alguna forma nadie es perfecto, ¿no? Yo no, intento no, no. siempre hacer el trabajo lo mejor posible, pero sé que siempre va a haber algún experto que me va a decir, no, yo soy experto en concreto de, pues eso, por ejemplo, por decir algo, de la indumentaria vikinga y exactamente los vikingos no iban así o no llevaban esto otro, ¿no? Yo siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero siempre hay esos fallos, ¿no? Hace poco hice una portada, que la tengo por aquí, la revista, que era para la editorial alemana que hace el National Geographic, y era de los vikingos, ¿no? Y el editor me decía, normalmente se le ponía de esta forma a los vikingos o en las series, pero realmente que eso también quién lo sabe, ¿no? Que dan ilustraciones antiguas de cómo iban y decían, todos llevaban cota de malla, llevaban este tipo de indumentaria, no esta que sale en las películas o en las series. Y entonces sí, siempre intenta ser lo más fiel posible, ¿no? A eso. Yo hago un ejercicio a nivel mental. Al igual estoy trabajando en varios proyectos a la vez, ¿no? Uno fuerte, que quizás es en el que estoy a diario, la tarifa diaria y estoy como si estuviese en la empresa, pero digamos de forma remota, ¿no? Self-employed en mi propio estudio. Y entonces Perdón. intento poner a todos los clientes en la misma línea y pensar de alguna forma en que yo voy a aplicar la máxima calidad para todos los clientes, tanto si es el señor PlayStation como si es una empresa pequeña, una editorial que está sacando su primer libro y quiere una portada. Yo lo voy posible. Y de esa forma también me engaño a mí mismo y me quito esa presión extra añadida que es la que tienes cuando trabajas para una gran empresa en la que hay millones de dólares y tienes que ir con pies de plomo y hacerlo lo mejor posible. Entonces, de esa Mm. forma, con esa premisa, ¿no? Yo digo, pues voy a hacerlo lo mejor posible y si, oye, si luego no les gusta o si no funciona, no será porque yo no lo haya intentado y haya dado lo máximo No, de ya, mí, ¿no? Y exactamente. de esa forma me quito también ese peso o esa No, presión no, y me existe. parece, sí. No, no, Porque esto yo considero lo mismo. O lo sea, que me comentabas de PlayStation, yo recuerdo que esto fue hace un año y medio y yo estaba trabajando en el estudio de Japón, que no había pandemia y normalmente pues estoy una parte del año en Barcelona y la otra parte del año en Japón. Y estaba trabajando, en ese mismo momento estaba trabajando para Sony PlayStation de Los Ángeles y para una empresa de Tokio que se llama Fuji Games, que está debajo, digamos, de la empresa de Fuji Terebi, que sería como en España, pues yo qué sé,
el Canal Plus, Movistar Plus, Mediaset, es la empresa más grande de cine y tiene su parte también de videojuegos, ¿no? Y por un lado, claro, decía, hostia, pero es que es PlayStation. Y por otro lado decía, pero es que es Fuji Televi, ¿no? Y entonces tenía varios proyectos más, pero decía, bueno, yo voy a dar lo máximo que pueda y si no lo consigo es porque no habrá quedado, ¿no? Porque no lo he intentado. Y normalmente me suele funcionar. Voy a Sí, no, tocar no, es madera una buena, para que una siga buena funcionando. terapia. Ya con el hecho de que tú ya has explicado que antes de la pandemia pasabas parte de la época en Japón, parte del año en Japón y parte del año en Barcelona, explica el hecho de que si alguien entra en tu página web hay muchos referentes al mundo japonés, Sí, sí. eh, que no es solo porque te guste, sino porque tienes una relación bastante más cercana con el país del sol naciente, como se decía antes de los años 50, más allá del hecho de que trabajes para empresas japonesas. O sea, porque habrá gente que diga, "Bueno, ¿por qué entre en medio de una ilustración de una película o en medio de un Scout Trooper y una motolleta aparece un guerrero samurái? Bueno, pues aparte porque sea un encargo, porque a este señor le gusta, tiene una relación mucho más cercana con Japón Sí. que la que puedo tener yo. O sea, que eso también que la gente lo tenga claro, porque bueno, al ver tu página web, evidentemente la gente se va a preguntar. A ver, como se suele decir, quedan 5 minutos, podríamos estar aquí hasta que se hiciera de noche, nunca mejor dicho. Pero bueno, Sí. ya lo has ido diciendo, pero me gustaría que digamos que lo dijeras todo de manera compacta. Si alguien o sea, si alguien le gusta lo que tú haces, quiere hacer lo que tú haces, ha empezado pero lo ha tenido que dejar, añade, quita, pon, como digo yo, cuando eres escritor, rellena los huecos que hay entre líneas, que suele ser lo más ilustrativo de todo. ¿Qué le dirías a una persona que haya visto tu trabajo, que le gustaría dedicarse a lo mismo que te dedicas tú, pero que ahora mismo está estancado en un país como el nuestro o en cualquier otro sitio, pero en este caso estamos hablando de España, y no Sí. sabe exactamente cómo continuar? Dado que, como tú me bien has dicho, tienes la experiencia que tienes, tienes el bagaje que tienes, tienes el currículum Ujú. que tienes, que eso no te lo quita nadie. Y no se trata de ir dando consejos de abuelo cebolleta, sino simplemente Sí, no, a ver, de... en parte, pues aunque no me guste decirlo, sí que es cierto, ¿no? Incluso un día estaba haciendo de forma, pues, estaba haciendo un listado con los directores de cine con los que he trabajado, norteamericanos y bueno, bueno, digamos los más importantes, y realmente es decir, es muy bizarro. Si yo, por ejemplo, voy a la frutería a comprar y le digo, no, es que mira, tengo que volver rápido porque tengo a Ridley Scott que me está esperando, o tengo, yo qué sé, es que ahora tengo que enviarle esto a Tim Miller y se lo tiene que mirar con David Fincher y contestar media hora. Claro, si te lo paras a pensar es algo muy, muy extraño y muy raro, ¿no? Si tuviésemos más tiempo te contaría anécdotas así curiosas, ¿no? Que a veces te pasan así. Ya con lo que has dicho, ya la Con gente este se tipo puede hacer una idea. Sí, de este tipo de cosas, pero incluso más de forma directa, ¿no? Y realmente en esos momentos es cuando eres consciente de lo que estás haciendo, pero como te comentaba antes, lo ideal es quitarte eso de la idea, porque si no te va a dar mucha más presión, ¿no? Pero continuando con lo que me comentabas tú, sí que es un tema que me he encontrado muchas veces, ¿no? De que la gente tiene como ese miedo o esa sensación de que no voy a poder trabajar de esto por el sitio en el que he nacido, ¿no? O por el sitio donde estoy. Sí que, por ejemplo, puedes estar en un sitio donde el entorno no sea muy favorable, ¿no? O que la gente no apoye ese tipo de trabajo artístico, entre comillas, que a lo mejor no es algo que lo vean como que te va a dar dinero de forma rápida, ¿no? Pero sí que si lo haces lo mejor posible, pues y inviertes eso, al final es el concepto de inversión, ¿no? De decir, voy a invertir esto en esto. Sí que en España cuesta de pensar en voy a gastar este dinero o voy a gastar este tiempo en invertirlo para después recoger frutos, ¿no? Pero yo les diría, ¿no? Lo que me comentabas a esta gente,
que sé que es complicado, incluso a mí me ha pasado en muchas épocas y he tenido comentarios negativos, ¿no? De gente de decirme esto de dibujar, esto no sé qué, esto, ¿no? Y tenemos que ser de alguna forma fuertes, blindarnos y seguir con nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo ahora me preguntas, un estudio de efectos visuales, para mí uno de los mejores es uno que lleva un amigo mío en Barcelona, Hypnotic FX, y lo digo con orgullo, ¿no? Porque es gente que ha trabajado, que se lo ha currado, ha tenido esa idea, ¿no? De crear algo y de dedicarse a lo que les gustaba, ¿no? Y al final llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, de alguna forma, no, hoy en día, con la globalización y con los medios tecnológicos que tenemos, que podemos estar trabajando desde cualquier parte del mundo, digamos que no es una frontera, no es una barrera el estar en el sitio que hayas nacido, ¿no? Porque puedes trabajar online. Sí que es verdad que hay un porcentaje más pequeño de arte conceptual, por ejemplo, producciones de Hollywood que viene hacia Europa y un porcentaje más alto que se queda en Estados Unidos, pero afortunadamente eso cada vez va siendo más grande y cada vez tenemos más opciones de trabajar artistas de cualquier país, ¿no? Incluso yo he trabajado en proyectos en los que el director artístico me comentaba que el otro artista estaba en Singapur, había otro en Polonia, estaba yo que estaba en Sí, sí. Japón y había otro en Los Ángeles, ¿no? Entonces, Es así, no, no. A mí me ha pasado en otros aspectos de estar trabajando con gente aquí en Finlandia, gente en Suecia, gente en Corea, gente en Estados Unidos, y tú dices, a ver, resulta que llevo todo el tiempo esperando y ahora tengo un montón de preguntas o de comentarios de la gente. A ver, el primero, el que fuera editor de Panini, de José Luis Córdoba, sí, lo conozco, es eh, amigo mío. si no, no, compartimos amistad, cosa cual me congratulo. Dice que él también piensa que estás entre los mejores. Sí, eso ya, eso. Dile que es Señor, maravilloso. Le mando un sí, abrazo señor Córdoba, enorme. estoy totalmente de acuerdo con usted en todo, en palabra por palabra. Darío Suárez dice, muy grande David, vivimos en un país con tal desprestigio al arte que la frasecita trabajo de verdad puede hasta boicotear a los que queremos dedicarnos a ello. Sí, eso es así, desgraciadamente. Un abrazo, Darío. Mafe Suárez dice, muchas gracias por compartir tu perspectiva con nosotros esta tarde, David. ¿Podrías contarnos las principales diferencias que percibiste la primera vez que empezaste a trabajar con grandes productoras internacionales frente a los modos de trabajo a los que estabas acostumbrados en España por ese entonces? Toma, pregunta. Pues principalmente la gran diferencia, quizás no me gusta tampoco marcar algún país en concreto, ¿no? Pero sí que quizás fuera de España notaba pues que se firmaba contrato para todo, uno previo, un contrato de trabajo. Digamos que las pautas y la forma de trabajar es muy ordenada, muy organizada. Y, por ejemplo, por decir algo, con Juego de Tronos, ¿no? Yo estaba trabajando directamente con un director artístico y decían, vale, necesitamos este avance para mañana. Y dice, pero espera, que no hemos reservado con David. Había un proceso, ¿no? En el que tienen que llamar al de administración, el manager se tiene que poner en contacto conmigo para que yo reserve el siguiente día para poder trabajar y alargar un día más. Yo le decía, sí, no hay problema, mañana trabajo. Y dice, no, espera, que tenemos que llamar a la empresa, en la empresa hay que Dios mío. hay unos Eso no pasa en protocolos, España, no, hay unos desgraciadamente. protocolos y una Sí, forma de eso, hacer hay muy unos diferente. protocolos que en España no se respetan, sí. Y luego lo más evidente, las tarifas, Ya, ¿no? pero bueno, El vamos a ver, eso dinero. ya se da casi por Pero, sentado. pero bueno, hay sorpresas, ¿eh? Es que Y tampoco se no, puede no se puede generalizar, dogmatizar con pero estas cosas. Exacto. a Hay ver, pequeñas diferencias que te sorprenden. Darío, que se tiene que ir, pregunta dos cosas muy rápidas. Primero, ¿cuál o cuáles podrían ser tus consejos para poder meter el pie a nivel profesional en el mundo del concept? Y después te hago las dos preguntas y después ya respondes. Y segunda pregunta, ¿has notado censura creativa en alguna producción en la que hayas trabajado? Wow, claras y Vale. directas.
Perdona, ¿me puedes? Que me he concentrado ahora en la segunda y se me ha La olvidado primera es la que te iba yo. cuáles podrían ser tus consejos para poder meter el pie a Vale, nivel vale, vale. profesional en el mundo del concept Claro, pues artist. mira, en mi caso en concreto, yo no tomé esa decisión, pero hablando bueno, contactó un amigo, bueno, le digo amigo porque lo considero amigo, ¿no? Contactó él conmigo para preguntarme dónde trabajaba y dónde vivía, ¿no? Que le gustaba lo que hacía. Y bueno, para mí es uno de los mejores ilustradores y creadores de animación del mundo, ¿no? Y fue esta persona la que le explicaba un poco mi situación y tal, y me decía, si estás así, el problema lo tienes tú, ¿no? Me decía él, con el nivel que tienes y la calidad, podrías estar trabajando en las mejores empresas, ¿no? Y me dijo, pues olvídate de España, envía mails a las empresas, si no te contestan, envíale hasta 10 veces, eh, tómate tus cañas y una cervecita o una paella, así ves a la playa en España, pero apunta hacia afuera y sobre todo no te des por vencido, ¿no? Insiste. Este amigo es Alberto Mielgo, que yo considero que es uno de los mejores ilustradores y animadores, y siempre le estaré eternamente agradecido, ¿no? Porque le hice caso y sí que es verdad que al empezar a enseñar cosas, pues al final es eso, ¿no? Mueves una rueda y esa rueda se va moviendo y al final va teniendo una repercusión, ¿no? Sobre todo trabajo duro, mucho esfuerzo y la confianza, que no hay que perderla, y después eso, ¿no? Ir enseñando lo que haces, porque si no lo enseñas, no lo... No, no Y, llegas a y, ningún sitio. y al final, pues Tienes que perder eso, la vergüenza. O sea, exacto, hay una... todos los Mm, creadores, perdón, interrumpo, todos los creadores tenemos que perder la vergüenza antes o después. Por muy duro que sea, tienes que enfrentarte a poner tu trabajo delante. Alguien tiene que ver lo que has dibujado, alguien tiene que leer lo que has escrito, por muy duro que sea. Después, al totalmente. final, te da igual. Luis Sí. Mi Olmedo dice, eres un crack, David, o sea, usted, que gusta sobre tu trabajo, sigo en el camino. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y Silvia Nada, gracias. Machado dice, primero, hola a todos, me encanta tu figura de Hellboy, la que tienes detrás, en la vitrina y tuyo. Ah, Y después, ¿cómo te sientes al ver tu resultado final, tanto en las películas como en los videojuegos en los que has trabajado? ¿Crees que siempre queda algo de ti o de tus ideas en estos proyectos, aunque no sean tuyos propios? pues mira, primero voy a contestar lo que decían de la censura, que Sí. no he acabado de contestar. Sí que lo he notado en algunos proyectos, pero bueno, de forma lógica. Y también, sobre todo en alguna producción de cine en la que era para todos los públicos, Mm. ser consciente yo y el director artístico, y digamos que entre los dos era hasta dónde podíamos forzar esa línea para que fuese para todos los públicos. Ese diseño de personaje sin que estuviésemos traspasando ese límite. Entonces, en ese punto de vista, sí que hay esa censura, ¿no? Pero también porque va ligado a Mm. apto para todos Sí, los públicos o para a partir a de un 13 segmento de años. público muy determinado, sí, está claro. Sí. Y ahora se me ha vuelto a olvidar la otra porque No, me he no, el concentrado tema es, demasiado en... no, no, no importa. El tema es lo que dice, ¿cómo te sientes al ver Ah, tu vale, sí, sí, resultado final en perdona. las películas y si crees que queda algo de ti Sí. o no? En la mayoría de proyectos sí, que quizás al igual en alguno. Ahora los que recuerdo son los que cuando los he visto es una sensación muy guapa, ¿no? De verlo y decir, ala, porque siempre intento un pequeño porcentaje dejarlo de propia, ¿no? Yo le hago caso al director artístico, pero hasta el 80-85%. Luego lo otro lo hago yo de mi parte, porque normalmente me ha funcionado mejor que si le hago caso al 100%, porque él sabe lo que quiere, pero yo sé lo que me queda bien a mí a la hora de plasmarlo. Entonces le hago caso y pongo algo de mi cosecha, ¿no? Y cuando al igual veo, pues mira, tiene la cicatriz que yo le dibujé, ¿no? O el tatuaje que yo le diseñé, y cuando lo ves es como la sensación esa de que cuando ves algo y miras a tu alrededor para decir, ¿has visto? Mira, y no hay nadie, ¿sabes? Es una sensación Sí, rara, sí, sí, pero sí, es muy gratificante, ¿no? Poder ver uno de tus diseños que has hecho en tu estudio y luego verlo en una producción de cine o de Hollywood. sí, sí. Es, No, que no, solo tiene que ser es una eso, sensación solo increíble. solo lo ves tú y es como... Pero bueno, no, es una sensación Sí, muy, muy está bonita. claro, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y después, Joel Codina dice,
cuando te dan un brief, en este caso un brief, en este caso Abrazo, Joel. sí, muy abierto, poco específico para hacer un personaje, ¿cómo abordarías el diseño? Muchas versiones, pocas pero más trabajadas, ¿cómo lo harías tú? Perdona que se ha cortado un poquito lo Dice, último que cuando te dan decías. un brief muy Sí, abierto, poco específico, o sea, como te describen sí. algo, pero no te lo... para hacer un personaje, ¿cómo abordas el diseño? ¿Haces muchas versiones, pocas pero más trabajadas? Pues claro, dependiendo de la producción, si es una producción de estas así que hay mucho dinero respaldándola, una producción muy grande, normalmente lo tienen todo muy estudiado y me llega un briefing. Si, por ejemplo, no han escogido el actor que va a interpretarlo, viene con muchas referencias de lo que a ellos les gustaría, ¿no? Pues que tenga la personalidad de este actor, algunos rasgos físicos de este, y ahí yo hago esa mezcla, ¿no? Pero si quizás no lo tienen muy claro, en algunas ocasiones sí que me han pedido, haz esto y luego prueba tú a ver qué aporta, digamos, te dejo una parte libre para que pongas tus ideas y esa parte libre, ¿no? Y entonces, cuando hago eso, sí que, digamos, el boceto que suelo hacer yo es un boceto bastante acabado, ¿no? En el que ya el cliente pues va a ver el personaje y los detalles muy cercanos a lo que sería casi el acabado final, porque es bastante detallado. Pero lo que suelo hacer es quizás una base de ese personaje, más o menos, o dos o tres posiciones, y luego hago un montón de variaciones, ¿no? Y lo planteo, digamos, en un documento para que puedan ver ese desarrollo y a partir de ahí ya vayan escogiendo. Cuando trabajas en un proyecto y cuando tú ves un proyecto sólido, ¿no? Y dices, es que funciona todo muy bien, no, en la mayoría de las ocasiones todo ese peso va soportado por el personaje, porque si tienes un Mm, personaje muy potente, aunque mm. la serie sea un poco más flojita o no funcione del todo bien, va a ser muy potente, ¿no? Si el Si tienes un personaje, personaje que soporta el entramado, te acabas olvidando. claro, A y ver, entonces, si tú le dejas ahí meses, ¿no? Trabajas meses en el desarrollo solo de un personaje, una de las mejores formas, aunque se haga un poco tedioso, pero lo pruebas de todas las maneras posibles, con todo el tipo de peinados, de actitud, de expresiones, y al final das con el personaje clave y mm, es una de las mejores formas. Ujú. dos personas te felicitan. Rubén Esteban te felicita por la charla. Mil gracias por este rato. Y Ana Pérez, Muchas enhorabuena por llevar gracias. a cabo este encuentro. Me está pareciendo bastante interesante. O sea que Muchas gracias a tanto tú como yo vosotros. creo que nos podemos ir a la cama hoy contentos porque no hemos aburrido demasiado a la audiencia. Cosa que en mi caso particular, que soy el que impulso muchas de estas cosas, se agradece. A ver, Muchas gracias. yo aprovecho porque ya nos hemos pasado 5 minutitos, pero bueno, también porque me han mandado las preguntas ahora. Estoy tratando de no dejarme a nadie sin contestar. Muy Yo te bien. doy las gracias por la misma razón que te di las gracias el año pasado cuando nos conocimos en Valencia. Por el hecho de tener el talante que tienes y por tener el espíritu que tienes y por tener esa capacidad de transmitir que realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer y que de verdad te gusta. Porque Muchas gracias. es que además yo he tratado 30 años de vida para mucho en una carrera profesional, que son los que llevo yo. Mm, Y te encuentras con gente que son unos creadores maravillosos, pero que los sacas de su mesa de trabajo claro. y hablaría mejor la mesa que ellos. Porque eso me lo dijo un Bueno, dibujante, dice, es que mi mesa seguro que te puede contar más cosas que yo. Y después, mira, la próxima vez me traes la mesa, porque hay gente que realmente responde con monosílabos, yo también lo entiendo. Hay veces que estoy trabajando y o sea, no quiero hablar con nadie, ni quiero saber nada de nadie, ni quiero ningún ruido. Entiendo esa opción. Pero el hecho de sí, sí. encontrarse con una persona que ha hecho lo que tú has hecho, que o sea, tus imágenes transmiten lo que transmiten y que seas capaz de contar las cosas de Muchas la forma gracias. que lo transmiten. Yo creo que Sobre en todo por eso, parte, porque hay mucha gente que está deseando hacer cosas, no lo que hace todo el mundo, sino cosas como lo que tú puedas llegar a hacer. Y el hecho de que tú le digas, miren, esto es cuestión de eso, de tener una meta, trabajo duro, invertir, sí. confiar en tus posibilidades y seguir adelante. Para A mucha ver, gente es algo más que una inyección de moral. Es como decir, oye, pues si él lo ha conseguido, porras, también lo puedo conseguir yo. yo creo que en parte lo que me pasa con esto es que, claro,
también tenemos que tener en cuenta que con esta profesión nos pasamos mucho rato encerrados, quizás hablamos con directores o con el jefe, ¿no?, del proyecto o con el cliente, pero estamos la gran mayoría de horas encerrados en nuestra mente y en nuestro universo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay esta oportunidad de hablar contigo, con un amigo que te llama y, oye, David, te pregunta, y cuando acabo de colgar miro y digo, buah, me he pasado 2 horas y media o 3 horas. Y yo creo que lo que nos pasa un poco es que estamos tan encerrados que cuando nos llama alguien, yo en mi caso, pues aprovecho y Sí, me sí, sí, sí. gusta explicar Lo, cosas lo, y salir enti- un lo, poco lo de... entiendo, lo entiendo perfectamente porque a veces tienes Claro, necesidad de lo que tú dices, paren el mundo, voy a abrir la puerta a salir de mi pequeña burbuja porque es que si no, claro, llega un claro. momento que la burbuja se te cae encima. Yo de todas maneras termino, yo les recomiendo, como dije antes, que no haya hecho los deberes, que se vaya a buscar esto, que todavía se puede conseguir, El porque artbook, merece, sí, merece la pena desde la portada, la contraportada, o sea, tiene una contraportada bonita, una portada preciosa, el interior es absolutamente alucinante, que muchas visiten tu gracias. página web y En Instagram, es la red que más muevo, sí, o que la que más... Es que yo soy de otra generación, ¿no? Ya pues con hijos y tal, mucho trabajo, realmente no tengo mucho tiempo, ¿no?, para las redes sociales. Intento poner cosas y actualizar, pero se me hace muy complicado. Entonces, tienes las quizás limitaciones que en tienes. Instagram sí que al igual es lo que tengo más actualizado, pero bueno, sí, la red social, ahora Mira, empecé, bueno, Facebook. que en algo quiere que se moleste. Yo lo único que digo, y con esto termino, por favor, si se van a dedicar a esto, no solo trabajen duro, no solo inviertan, no solo confíen en sus posibilidades, sino por favor tengan el mismo talento, el mismo espíritu que tiene David. Porque Muchas entonces gracias. no solo serán muy buenos profesionales, sino serán grandísimas personas, porque buenos profesionales hay muchos, pero buenos profesionales y grandísimas personas, como puede ser el caso, tú lo has dicho antes y yo ya lo he dicho, creo que la tercera vez que lo digo, como pasaba con José Luis Córdoba cuando era editor en jefe de Panini, desgraciadamente hay pocos. Y a este mundo le hace falta gente así, gente que sean buenos profesionales, que sean serios, que sean rigurosos, pero también que sean buenas personas. Porque si Claro, no, al buena final, gente. exactamente, pues si no estás trabajando con alguien muy eficiente, pero oye, a veces hace falta algo más. David, ha sido un Muy bien. placer. Espero que podamos seguir compartiendo Igualmente, los próximos 25 años si nos aguantan. seguimos en Pásatelo, contacto. seguiremos en contacto. Claro, Sigue coleccionando figuras, sobre todo la. No ven que no me la caben figura. ya, ¿eh? No, Ya no, no pasa. La me figura de planté Bruce hace Lee, un que año. solamente detrás, ven detrás que hay unas piernas amarillas, eso es una figura de Bruce Lee chulísima que el año pasado me comentó que la había Sí que la comprado, tenía, está por que la ahí. tiene ahí detrás. Sigan su trabajo, sigan fijándose en los títulos de crédito cuando salga el nombre de la persona en cuestión que nos ha mantenido una velada realmente agradable hoy por la tarde. Y muchas gracias una vez más por asistir a un encuentro en la red patrocinado por la Cátedra, por la Fundación, por la Sociedad de Desarrollo, por el Salón de la Ilustración y el Cómic y por la Ley del Maldito. Una semana más, en este caso, o esta semana ha sido con David Pensal y otra vez conmigo. David, muchas gracias. Ha Muchas sido un gracias a placer. vosotros por esta oportunidad y este rato tan agradable que hemos estado charlando entre amigos. Y nada, os mando, bueno, te mando a ti, Eduardo, y a toda la gente que nos está escuchando un abrazo enorme. Y nada, Igualmente. y que salgamos de esta situación y que cada uno pueda cumplir sus sueños Sí. y Y podamos que nos trabajar de lo que nos gusta. volvamos a encontrar en un salón de cómic, no Sí, virtual, sino físico. por favor, que lo necesitamos ya. Sí. Que llevamos un año sin salones y eso es muy Sí, fuerte. muy bien. Un placer y por Muchas favor, cuídense gracias. mucho y fuera. Un beso. Saludito.